Gaby Carrizo desde Guatemala. ¿Qué haces allá, Gaby? Hola Brian. Bueno, salí de Panamá el 17 de enero con mi esposa Julieta celebrando los 17 años de casado. Fuimos a Colombia y teníamos en agenda pues el 27 de enero la juramentación en Guatemala del Parlacén, que es un derecho que tengo como ex vicepresidente de Panamá. eh, y por eso me vine con ella y hoy, el 26 de enero, pues recibo la noticia de una nota de la Fiscalía Anticorrupción donde solicitan mi aprehensión y mi conducción, y he decidido pues regresar a Panamá de manera inmediata para hacerle frente a esa nota que me ha sorprendido, para ser sincero. ¿Y te vas a juramentar mañana? No, 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 no. Mañana se juramentan la expresidenta de Honduras y algunos diputados hondureños y obviamente pues como el derecho que tengo yo pedí desde octubre del 2024 que entrara al Parlacén. No, me han violado ese derecho. Eh, Hablamos con la nueva presidenta el año pasado y nos dijo que que en enero, en la sesión de enero, nos iba a juramentar y por eso vinimos y pues ahora resulta que eh, emiten esta nota, eh, y yo prefiero regresar a Panamá de inmediato, ¿no? ¿Tú te quieres juramentar para no ir al... que te juramentas y eso obviamente te hace que tú vayas a la corte, no te juzgan es No, yo no en el estoy, sistema, no, la verdad es que no estoy buscando eso, la Brian. inmunidad, ¿no? Nosotros hemos estado, como tú lo has visto, nosotros hemos estado callados en este año y 8 meses desde que perdimos la elección porque el soberano es el pueblo y el pueblo habló muy clarito. Yo saqué el 5% de los votos, eh, y el presidente Martinelli, pues, con su partido y con su candidato lograron llegar a gobierno y nosotros lo que hicimos fue alejarnos de la política para dejar que las nuevas autoridades pues gobernaran el país. Y cuando me tocó juramentarme, que es un derecho que tiene el ex vicepresidente de la República, pues me encontraba acompañando a un familiar en Houston en un tratamiento, no pude juramentarme, mandé mi nota en octubre del 2024 y no lo he podido lograr. Yo soy una persona que necesita trabajar, soy una persona que necesito echar hacia adelante y todas estas investigaciones que me han hecho desde hace ya más de un año, pues me han afectado económicamente, han afectado el patrimonio de mi familia, por todas las cosas que tú bien sabes cuando los bancos, tú que fuiste banquero, reciben una nota de la fiscalía que te están investigando por enriquecimiento injustificado, pues ya prenden las alertas y te van reduciendo los créditos y te van haciendo más preguntas de las que se debe. Y he sufrido, yo y mi familia hemos sufrido desde hace más de un año y medio una persecución política, así la llamo yo, pero una persecución judicial también. Yo decía normal para los políticos, pero ya no es tan normal, porque tú ves, por ejemplo, que dos fiscalías te están investigando por la misma causa, tres expedientes de enriquecimiento injustificado, los tres por enriquecimiento injustificado de hace más de un año, han emitido oficios a todos los bancos en el país, se han dado cuenta de que nosotros, durante el 2019 al 2024 eh, no manejamos lo que ellos andaban buscando y entonces se fueron más para atrás, se fueron inclusive hasta el 2014, ya afectando patrimonio familiar de mi esposa, por ejemplo, patrimonio familiar de algunas compañías de mis hermanos que no hicieron absolutamente ninguna licitación pública durante el periodo que yo fui vicepresidente y nos han venido afectando paulatinamente, con todas estas investigaciones que yo decía, bueno, al final la fiscalía se van a dar cuenta de que no hay nada de lo que algunas malsanas redes sociales han venido publicando. Yo cuando salí de vicepresidente te comento que uno de esos dueños de esas páginas, que ya pronto vamos a terminar la denuncia porque creo que existen, se puede encontrar inclusive hasta videos y hay testigos obviamente de que me fueron a pedir plata para que no me atacaran y yo, o sea, con un grado de extorsión, esas han sido las páginas que más duro me han dado y esa percepción que ellos han ido manifestando en redes sociales se ha ido tratando de convertir en verdad, a tal punto pues que
imagínate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hemos llegado a un punto en donde en julio del año pasado la Contraloría nos abre un proceso normal, es un proceso de auditoría de tu declaración de bienes patrimoniales, de entrada y de salida. Nosotros declaramos nuestros bienes patrimoniales. Ustedes cuando salen electos, tú como vicepresidente, tú tienes que entregar una declaración de bienes patrimoniales al principio y al final, ¿no? Al principio y al final, y sobre esa declaración de bienes patrimoniales te hacen un audito en Contraloría para determinar si existe o no algún tipo de A ver si todo enriquecimiento. cuadra, ¿no? Sí, para ver si existe un enriquecimiento que no pueda justificar. Y bueno, como tú sabes, ¿y qué dijo la auditoría? no, pero para allá voy. Como tú sabes, nosotros presentamos en nuestra declaración de bienes patrimoniales también algunas cosas de las cuales yo formo parte porque me casé con mi esposa y en el 2014 nosotros decidimos crear una fundación para custodiar nuestros bienes. Y todas esas especulaciones en las redes sociales que se decían eran mentiras, pero nosotros tampoco nunca la contestamos. Y yo tengo que ser sincero, yo subestimé mucho el poder de las redes sociales. Creo que también fue un error dentro del gobierno no haber contestado como debimos frente a frente a esos grandes retos que tuvimos. Pero bueno, ya eso es cosa del pasado. Pero sí me mantuve en silencio ya después de haber salido, porque retirado de la política no tenía más nada que respetar al soberano, respetar al pueblo y dejar que las nuevas autoridades pues administraran el país. Pero pues este silencio nos ha costado y yo te agradezco esta entrevista porque la estoy haciendo 1 año y 8 meses desde la última vez que hablé y te la agradezco para aclarar muchísimas cosas. En esa declaración de bienes patrimoniales está el patrimonio familiar, no solamente, no mío, porque lo mío es muy poco, sino un patrimonio familiar de mi esposa. Han revisado todas las cuentas, vuelvo y digo, desde el 2014. La fiscalía no sé con qué intención. La Contraloría me abre esa auditoría en julio. Durante el periodo de la Contraloría, el Contralor General de la República de su propio celular empezó a llamar a familiares míos para amenazarlo, ¿Qué les decía? diciendo que yo, ¿dónde estaban mis 240 millones de dólares? Que yo tenía que comprar 200 millones de dólares. Inclusive llamó a gente, a contables míos que me ayudaron con términos muy soeces para decir que cantaran, Entonces, no, nada de esto fue dentro de la normalidad de un proceso que una autoridad te debe hacer y que tú te tienes que someter como político a ese escrutinio, porque es normal. Tú fuiste vicepresidente frente a tanta especulación que hay, pues que te investiguen, yo lo veía o lo sentía normal, hasta que esta serie de irregularidades fueron pasando y pues seguí guardando silencio. Entonces, el 23 de octubre secuestra unos bienes, el Contralor por 1.3 millones de dólares, unos bienes que no son míos, unos bienes que están en una custodia en una fundación que data desde el 2014. No se han incrementado recursos en esa fundación desde ese momento, eran ahorros que se iban acumulando allí durante el largo del tiempo, en la naturalidad. Eran ahorros de Julieta y tú como Sí, ser su esposo era parte de su fundación. es correcto. Y yo como abogado pues la creé, ¿no? En el 2014 yo la hice y pues esa fundación, igual que compañías en las que yo estaba vinculado con mis hermanos, también fueron secuestradas. Y nosotros presentamos un amparo de garantía constitucional que todavía no se ha resuelto, pero sí empezamos a ver anomalías en ese proceso de auditoría. Y bueno, y sobre todo la responsabilidad le termina recayendo al pobre funcionario auditor que a lo mejor lo mandan a firmar esos auditos y que tendrán que responder de dónde sacan los números que sacan, porque a mí me dicen que me secuestran por 1.3 millones de dólares, pero después me mandan una carta en el 30 de diciembre diciendo que yo me había enriquecido con 3.9 millones de dólares y cuando yo presento mi informe de auditoría forense el 15 de enero de este año a la Contraloría, un informe de todas mis cuentas desde el 2014, inclusive un año después, porque la Contraloría también investigó un año después de yo haber salido, hasta el 2025. Te digo que es un audito de muchas páginas y tan solo a los 3 días eso lo manda para el Ministerio Público. Nosotros nos enteramos a través de un periodista que no sabemos cómo él recibe esa información, que hay un audito en la Contraloría que nosotros no sabemos qué dice ese audito. Nosotros no tenemos la menor idea. Lo que nos queda certeza es que lo que nosotros presentamos en la Contraloría
los auditores no tuvieron tiempo de revisarlo. Es decir, que ellos previamente, con lo que ellos habían hecho, sin revisar los descargos que nosotros les presentamos, que eran todas nuestras cuentas, mandan un informe a Contraloría y lo meten en reserva, y producto de esa reserva que llega al Ministerio Público el 19 de enero, que también me entero por periodistas, que no sé cómo ellos son los que tienen la información más rápida que las propias notificaciones de los procesos judiciales. Entonces hacen una orden de detención inesperada, de aprehensión y de conducción totalmente inesperada para mí, porque de haberlo sabido, pues ni siquiera hubiera salido de Panamá. ¿Quién está detrás de esto? Porque en La Plata habla, gente, miren, La Plata habla. O sea, cuando uno hace el que anda en esto, La Plata habla. Porque en el sistema financiero aquí en Panamá es casi imposible uno mover dinero sin que nadie se dé cuenta o tener lo que sea, ¿no? O sea, al final uno más uno tiene que sumar. Pero ¿quién está detrás de esto? Porque a la hora, tú sabes, ¿no? Con auditoría para aquí, para allá, número va, y eso toma su tiempo, pero al final tú vas a poder demostrar qué es lo que tú tienes y qué es lo que tú no tienes, si es que es así, pero lo No, que y tú no, fíjate, todo lo ¿quién está declarado, empujando eso entonces? no, no sé, yo creo que son eminentes pretensiones políticas. Yo creo que esa aureola que me han causado precisamente estas malsanas redes sociales, eh, digo que ya hemos visto cómo han salido los extorsionadores, y aparentemente no aprenden. Yo no voy a pagarle un solo dólar a ninguna red social para que me ataquen ni para que deje de atacarme. Eh, Igual va a pasar, igual pasó con el Parlacén. Yo no voy a pagar un solo dólar para juramentarme en el Parlacén. O ¿Te sea, pidieron plata para meterte en el Parlacén? por supuesto, por ¿Cuánto supuesto. te pidieron? No, dijeron que 2 millones de dólares, me mandaban a decir que 500 2 mil dólares. millones. Sí, 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 yo no sé dónde los voy a sacar, pero, pero, pero son cosas absurdas. El tipo que fue a mi oficina me pidió 40 y pico mil dólares para que no me atacara, y me termina diciendo que yo perdí las elecciones porque no lo conocía a él. Pero, y son los que se la pasan atacándome a diario. Y la verdad es que yo no hice caso, porque al final yo estoy retirado del mundo político, y yo decía, hey, la verdad va a caer sobre su peso, y más si las investigaciones se están haciendo en las entidades que corresponden. Pero cuando hay pretensiones políticas de por medio, cuando esta aureola sale y tienes una percepción negativa como la que puedo tener yo, producto precisamente de estas publicaciones, pues tú te terminas convirtiendo en un trofeo político. Entonces, alguien que tenga aspiraciones políticas, no sé si el Contralor las tenga, pues querrá poner, como quien dice, mi cabeza para demostrar cosas que al final son absurdas, ¿no? Son absurdas, son absurdas, son mentiras, y nos toca a nosotros defendernos, pero esperemos hacerlo bajo criterios de verdadera justicia, y no de persecuciones políticas como hemos visto. O sea, yo aquí te digo la verdad, yo me pongo aquí en el pellejo de muchos perseguidos políticos, eh, que ya agota eh, todos los procesos que insistentemente se vienen haciendo. Eh, y es como para distraer frente a los verdaderos problemas que la población, que la población tiene. Y lo que debemos hacer es unirnos como panameños para tratar de resolverlo, no tirar estas cortinas de persecución política, de utilización de los sistemas más delicados del país, que vulneran la democracia, para tratar de sacar algún rédito político. Eso es peligrosísimo, y bueno, al final se verá la verdad. Eh, Tú estás en Guatemala ahora mismo y tú regresas a Panamá mañana. Ya en el primer vuelo, yo apenas me enteré, decidí regresarme para Panamá a ver de qué se trata, la nota de aprehensión y de conducción. Dicen que es una nota 2026, es decir, que es un nuevo proceso. O sea, ni siquiera es de los procesos que han investigado hace más de un año. La Fiscalía tiene hace más de un año 2 procesos o 3 procesos de enriquecimiento justificado que ha venido investigando a la saciedad. Y en esos procesos no ha habido ninguna nota o ninguna orden de aprehensión. Entonces, es un nuevo proceso que ni siquiera los abogados nuestros
tienen el mayor O sea, detalle. este que te están dando orden de aprehensión no es parte de los, no es ninguno de los tres. Este que están dando la orden de aprehensión es de un proceso que inició el 19 de enero. O que inició que hace 10 El días 19 escasamente. el 19 de enero se abrió un proceso en la Fiscalía por enriquecimiento injustificado. Otro proceso de enriquecimiento injustificado. Cuando ya tú tienes un proceso en la Fiscalía de enriquecimiento injustificado, lo que usualmente se hace es que se acumulan los procesos. Ok, no te abren otros nuevos, ¿no? No te abren más, no te abren nuevos. Pero bueno, algunos juristas dicen que la Fiscalía tiene la capacidad de hacerlo y no lo dudo, pero no sabemos de qué se trata. Lo que Ok. sí es que del 19 de enero al 26 de enero no sé qué tiempo han tenido para investigar o para revisar la documentación que ahí se tiene. Y esta es sorpresa, entonces. Este es sorpresa y este obedece porque me entero por un periodista también de que el Ministerio Público recibió del Contraloría un audito y no sé si viste, también dicho por el mismo periodista, que los propios auditores, cuando la Fiscalía le estaba preguntando, haciéndole, me imagino que las preguntas para su ratificación, el propio Contralor los manda a retirar, según lo que leí en la noticia. Pero tú te estás enterando de esto es por las noticias. Yo me estoy enterando de todo por las noticias, ¿no? Aquí no existe ninguna notificación formal que me han hecho a mí eh, en lo absoluto. Aquí todo es a través de redes sociales y a través de páginas, porque ni siquiera son los medios de comunicaciones tradicionales o formales que tienen esta Sí, información. son medios digitales, pero Medios digitales, medios hasta cierto punto algunos informales, que tú no sabes al final si es verdad o es mentira, pero resulta ser que lo que dicen de ese tipo de fuentes son verdad. Entonces, habrá algunos funcionarios allí que pasan la información. tú te robaste plata cuando tú fuiste vicepresidente. Yo no me robé un solo dólar cuando fui vicepresidente. De hecho, en mi gestión como vicepresidente de la República y ministro de la presidencia, bajé el presupuesto del Ministerio de la Presidencia de 1.800 millones de dólares a 144 millones de dólares. En mi declaración de bienes patrimoniales, en el audito que se presentó ante la auditoría, ante la Contraloría, perdón, se demuestra claramente cómo nuestros ingresos disminuyeron del 2019 al 2024 versus 2014-2019. Es Tú decir, que nosotros, nosotros al final recibimos o hicimos mucho menos plata del 2019 al 2024 que desde el 2014 al 2019. ¿Tú beneficiaste a algún familiar o amigo tuyo con contratos, licitaciones? En lo absoluto y en ninguna de mis cuentas de banco, en ninguna de las sociedades anónimas en las que yo aparezco, aparece ningún depósito de ningún contratista del Estado ni de ningún subcontratista del Estado. No existen esas figuras. Nosotros hemos recibido recursos como todavía recibimos o seguimos recibiendo de las mismas fuentes que hemos recibido desde que yo me casé con mi esposa. No hemos tenido más fuentes de ingresos que las naturales que hemos hecho y de mis actividades personales. Yo era abogado antes del 2019, ejercía mi profesión. Mi abuelo nos legó la agricultura y de eso también hemos, pero actividades agrícolas que no superan el mínimo de la declaración. Tampoco es que somos los grandes productores. O sea, ha sido lo habitual que hemos hecho durante toda nuestra vida. Entonces, todas estas mentiras que se han dicho de que yo cuando gané me mudé de una casa en Pedonomé para un apartamento en Panamá es falso. Yo viví en Costa del Este desde el 2012 que mi hija empezó la escuela. Pero nunca lo aclaré y vuelvo a repetirlo. Lamento haber subestimado el poder de las redes sociales porque te va creando una percepción y una aureola de algo que tú no eres. Y tratar de revertirlo después, pues, eh, toma mucho tiempo y toma mucho esfuerzo. Pero vuelvo y digo, si no lo hice siendo gobierno, o si nos quedamos callados siendo gobierno, que para mí también fue un error, ya para qué lo iba a hacer cuando el pueblo panameño me dice que no, o sea, que no me aceptó como su gobernante. Y yo decido dar un paso atrás a la política, pues entrar al Parlacén, ahí tengo un ingreso mensual normal, sigo haciendo mis actividades de ejercer nuevamente como abogado, ejercer nuevamente en mis actividades agropecuarias y seguir nuestra vida alejados un poco de la política y dándole la oportunidad a las nuevas autoridades que gobernaran sin que sintieran pues tampoco esa necedad del que perdió, pues. Entonces decidí echarme hacia atrás. Y yo lo reconozco aquí, el liderazgo del presidente Martinelli fue
evidente en las elecciones y sigue siendo evidente. Yo creo que es una persona que también, inclusive puede contribuir también a que Panamá pueda seguir generando ese chenchen tan esperado, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Porque tú llegas a Panamá, tienes una orden de conducción y entonces pasa el show, ¿no? O sea, te ponen las esposas, vas a estar conducido, salen todos los medios, todo. Voy a tratar de sacar esto lo antes posible que tú estás preparado para, bueno, yo creo que nadie está preparado para una situación como esta, pero ya tú estás mentalizado a lo que va a pasar, ¿no? Es una situación lamentable para mí, para mi familia, es muy difícil, es muy duro, no te lo puedo negar, pero eh, es una prueba que Dios, que Jesús y María, que son mis verdaderos abogados, pues me están poniendo y yo no los cuestiono, ellos saben lo que hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, por qué lo hacen. Eh, pero bueno, me deja la lección de que cada vez que pueda hablar, cada vez que pueda aclarar, lo voy a hacer. Eh, y someterme a lo que la justicia en Panamá sí decida frente a la evidencia, frente a lo real, frente a la exposición de una auditoría forense, vuelvo y repito, que determina que yo no tengo ningún enriquecimiento justificado y que nuestro incremento patrimonial no ha sido tal incremento patrimonial. Yo tampoco tengo que decir lo que nosotros tenemos y mucho menos si las cosas no son mías. eh, pero, pero bueno, este es el mundo político, ¿no? Eh, después de todo lo que ha pasado, Gaby, o sea, después del 5%, del 6%, todo, o sea, los 5 años que fuiste vicepresidente, que yo creo que tuviste como una luna de miel de un par de meses antes de pandemia, vino el enredo de los ventiladores. ¿A ti te quedan ganas de ser político todavía? Para serte sincero, en este momento no. En este momento no, pero me cuesta mucho trabajo pensar que hay autoridades que se presten para hacer daño. Y Bueno, yo pero es que creo, eso siempre ha sido así, o sea, pero yo creo mucho en la democracia. Nosotros no lo hicimos, Brian. no, bueno, no, pues, o sea, eso ha sido la costumbre y no solamente aquí en Panamá, ¿no? Nosotros no lo hicimos, nosotros no lo hicimos. Yo creo que yo tampoco tuve luna de miel. Ustedes no se metieron en la... No, mira, el primer irrespeto que permití y que no lo debía haber hecho fue el de la volteada del celular, no sé si te acuerdas, Ujú. cuando nos llamaron para decirle al presidente que había ganado las elecciones y yo volteé mi celular y empezaron a decir que era que alguien, una mujer me estaba llamando. Yo nunca salí a decir que eso era mentira y aclararlo con la firmeza que debía haberlo hecho, porque no era ninguna mujer. Entonces permití que se fueran burlando, pero también pensé, si es el pueblo el que se burla de mí, lo acepto, porque es permitible que el pueblo se burle de las autoridades, pero no las autoridades del pueblo. Pero sí habían manos atrás, sí habían malas intenciones atrás, como las estamos descubriendo ahora con estas páginas extorsionadoras, como bien te dije, que desde aquel momento lo que me vieron a mí fue una amenaza, un riesgo, y empezaron a atacarme con mentiras repetidas, que mira hasta dónde han llegado. Eh, el tema de los ventiladores, yo creo que ese fue como el detonante de... Esa fue otra, digo, también recuerda que la pandemia, nosotros preferimos salvarle la vida a la gente versus la economía. Aquí hubo mucha gente muy sufrida porque perdieron sus trabajos, porque cerraron sus negocios, eh, pero las decisiones que el gobierno tomó en ese momento fueron decisiones para salvarle la vida a la gente. Esa mentira de que el Ministerio de la Presidencia era el que manejaba el presupuesto, tampoco, yo salí creo que a aclararlo una sola vez, pero no fue suficiente y cada vez me ponía yo un target más grande, eh, haciendo ver de que era el Ministerio de la Presidencia el que ejecutaba los presupuestos cuando no era así. Vuelvo y digo, de 1800 a 144 ahí está la prueba. Ahí está la prueba. El Ministerio de la Presidencia tuvo una caída en su presupuesto precisamente porque lo que nosotros buscábamos era devolverle la función al Ministerio de la Presidencia, que siempre era que debe ser un ente coordinador, no un ente ejecutor. Eh, lo de los ventiladores también salí a aclarar una sola vez y no pude aclararlo más cuando el Ministerio de la Presidencia nunca iba a comprar un solo ventilador. Se abrieron investigaciones y se dieron cuenta que lo que nosotros estábamos diciendo era cierto. Entonces eso también nos ha costado mucho, ¿no? Nos ha costado, me ha costado mucho a mí, le ha costado mucho a mi familia.
tener que soportar y que tolerar toda esa carga de cosas que se pudieron aclarar en su momento y que no se aclararon. Y es lo que me queda a mi elección. La narrativa que yo veo o que vi todos estos años era que en momentos de pandemia, el funcionarios del gobierno se volvieron millonarios, no todos, pero muchos se volvieron millonarios, y que la cabecilla de esa organización que se volvían millonarios era Gaby Carrizo. Y nunca, Y ese fue el ataque hasta el día que saliste. y nunca salí, y nunca salimos a aclararlo. Hicimos una campaña política, también yo me sometí al escrutinio de los periodistas, trataba de decirlo, trataba de hablarlo, pero ya era evidente el desgaste nuestro, y yo siempre con la conciencia tranquila de saber de que lo que decían, de que esa narrativa que estaban tratando de hacerle ver a la gente era falso, porque los números y los presupuestos y las ejecuciones presupuestarias, pues así lo iban a determinar. Igual las cuentas mías y lo que yo recibía. Imagínate, alguien que piense que yo tengo 200 millones de dólares o 240 millones de dólares, es absurdo. Yo decía, eso se van a dar cuenta que no es así, porque cuando revisen mis cuentas, se van a dar cuenta con mi declaración de bienes patrimoniales de que eso no es así. Pero esto ha ido escalando hasta el punto de que ya no pueden decir que no tengo 200 millones de dólares. Ya no pueden salir a decir de que no me robé la plata. Ya no pueden salir a decir de que yo no estaba ejecutando en pandemia o no en pandemia presupuestos del Estado que no pasaron por el Ministerio de la Presidencia. Entonces, lo que te crea es un estado de opinión, no un estado de derecho. Entonces, ahí es lo peligroso. Lo peligroso es cuando el estado de opinión te condena producto de malsanas publicaciones, inclusive también algunas muchas pagadas, orientadas para seguirte atacando, versus un estado de derecho donde te das cuenta de que nada de lo que están diciendo es verdad. Pueden decir que yo soy un limpio, sí, yo soy un limpio, pero no me casé con una limpia, o sea, y tampoco es que yo era limpio, yo soy una persona trabajadora, pero no pueden decir que yo me robé cosas que están viendo que no me robé. Entonces, para quien tiene aspiraciones políticas, para quien patrocina estas redes sociales, para quien quiere algo, le es muy difícil salir a decir, hey, ven acá, lo que dijimos de Gaby no es verdad. Ahora, esto, esto va a demorar un tiempo, todo este asunto, Gaby. O sea, Ha demorado un año y medio, Brian, desde que nosotros salimos de la vicepresidencia, hemos estado, yo con mi esposa lo hablaba, nosotros hemos sentido un terrorismo de persecución política o de persecución judicial horrible, porque tú no sabes lo que significa cada vez que un banco recibe un oficio de una fiscalía por una investigación, y lo han recibido 2 y 3 veces de diferentes fiscalías por el mismo delito. ¿Y te cerraron cuenta? Me han cerrado cuenta en algunos bancos. Por supuesto que me han cerrado cuenta en algunos bancos y me han afectado económicamente. Y nosotros nunca hemos salido a advertir este tipo de situaciones porque considerábamos que al final se iban a dar cuenta de que las cosas que estaban diciendo no eran no eran ciertas. Ahora, nos han cerrado cuentas en bancos donde no teníamos o donde no tenemos una relación comercial fluida o una relación comercial permanente. eh, de cuentas también bastante bajas, pero ese no es el punto. El punto es que obviamente las entidades bancarias, obviamente las entidades financieras te van poniendo cada día más restricciones producto de cualquier oficio que emita el Ministerio Público en una investigación. Tengo entendido que en la Contraloría emitieron más de 300 oficios a diferentes comercios en el país para ver qué yo había adquirido. Y ni siquiera nosotros sabemos cuál fue el resultado de eso. 300 oficios. Sí, señor. A ver si yo había comprado carros, si había comprado joyas, si había comprado prendas, si había comprado... Y nada de eso lo he comprado, o sea, nada de eso lo he comprado yo.
Así, y cuando tú agarras a un contralor que él mismo llama a un familiar tuyo para amenazarlo, que él mismo llama al otro para decirle, y dile que cante, que son 200 millones, que estamos buscando 240 millones, no sé de dónde, no sé cómo. O sea, tú empiezas a preguntarte cuál es el verdadero interés que tienen. Es que no han encontrado esos 200 millones de dólares y quieren ver dónde están. Esto es pan y circo. Esto es un show, esto es para mí complacer o pretender complacer a un estado de opinión que está pasando por un mal momento. El pueblo panameño no está bien. El pueblo panameño está pasando las de Caín, como se dice. No hay empleo. Entonces, en vez de unirnos como panameños, y yo, en lo poco o mucho que puedo aportar, con mucho gusto lo hago. Si a mí lo que me interesa es que al país le vaya bien, que a Panamá le vaya bien. Yo puedo aportar para eso, pero a lo que apuestan es a desviar la atención con este tipo de cosas, pretendiendo que el pueblo se va a olvidar de sus problemas. Está bien, se puede olvidar de sus problemas 2, 3 días, cuando me vean a mí, algunos que me odien se complacen de lo que me están haciendo, pero al final no saben que a ellos también les puede pasar lo mismo. O sea, yo, a mí me cuesta mucho trabajo y a mí me pesa mucho que nuestro país viva por eso. Yo lo que apelo es al respeto a la democracia, es el respeto al rule of law, como dicen los norteamericanos con justa razón, al Estado de Derecho, a la unificación como país para enfrentar los retos que tenemos. Eh, pero si no convocan, por ejemplo, no me convocan a mí, que saqué 5%, tampoco convocan al presidente del partido de gobierno, que vuelvo y digo, tiene muchísimo que aportar, porque pues tiene mucho que aportar. El presidente Martínez tiene mucho que aportar, igual que el presidente, que los expresidentes, igual que el presidente Pérez Valladares, y mucha gente que está dispuesta a contribuir a hacer un mejor país. Vemos que pues quieren hacernos pasar una prueba, a mí, a mi familia, a mis 3 hijos, a mi esposa, que lo que les digo es que estamos en las manos de Dios, estamos en las manos de Jesús, de María. Ellos son nuestros abogados y ellos saben por qué hacen las cosas, cómo las hacen, para qué las hacen, en qué momento las hacen, y tenemos que estar aferrados a confiar en su santa voluntad y a pasar por las pruebas que tengamos que pasar. ¿Esto le pasa a Gaby Carrizo porque él es PRD o porque él es Gaby Carrizo? Por muchas razones. Esto me pasa por haber sido vicepresidente a los 35 años. Esto me pasa por... ¿Por qué tú dices que a los 35 años y por eso te... No sé porque siento que algunos lo ven como una amenaza, cosa que también lo que se debe propiciar es a un relevo generacional. Lo que se busca es destruir el relevo generacional. Eh, yo siento que el nuevo liderazgo del PRD con la ingeniera Balbina puede hacer un trabajo importante también para contribuir en ayudar a que al país le vaya mejor. Eh, y también se contribuye desde la oposición. Hay que ser tolerantes a veces para escuchar cosas que uno no quiere oír. Y eso también no lo vemos, ¿no? No vemos que existe esa capacidad en este momento para unirnos como panameños. Entonces, no sé por qué me pasa, no sé si porque soy PRD, tal vez también, eh, no sé, pero me está pasando y nos ha venido pasando desde hace más de un año, Brian. Esto no es nuevo. Lo que sí habíamos decidido, Julieta y yo, era no salir a hablar, porque si no lo habíamos hecho antes, ¿para qué lo íbamos a hacer ahora? Pero creo que como bien ella ha dicho, ya el límite sobrepasó, ya las consecuencias sobrepasaron y ya es momento de salir a hablar de muchísimas cosas que callamos y de muchísimas cosas que nos han pasado, eh, que no son kosher, no son legales, eh, y bueno, nos toca defendernos. Bueno, estaría interesante porque como tú no has hablado en 5 años, prácticamente, y entonces yo estoy seguro que hay mucha gente que te ha llamado para pedirte favores,
o hay gente que tú le has dicho que no, o si le has Lo dicho, único que te digo es que el contralor no es ni justo ni bueno. ok, No es ni justo ni bueno. ¿por qué? Entre otras cosas. Bueno, justo y bueno. Y hay otras compañías por ahí también que van a salir, que pueden ir saliendo, eh, donde existen algunos beneficios y también, bueno, ver por qué razón él hace auditorías selectivas, ¿no? Eh, bueno, yo no sé, yo no sé mucho del tema de la estructura gubernamental de la Contraloría, pero yo no sé si eso es habitual no sé, a veces confundo la Contraloría con la Mira, Fiscalía. mira, yo creo que en septiembre se emitió una resolución que ordenaba, que le daba facultad, que se autofacultaba para secuestrar. Y yo no voy a cuestionar si eso es legal o no, porque eso tiene un proceso de inconstitucionalidad. Lo cierto es que en esa resolución el Contralor pone ciertas reglas que se necesitan para secuestrar bienes. Todas esas reglas, a mí, las que él mismo puso en su resolución, que no estoy diciendo que es ilegal, porque eso a la Corte le corresponderá, en este momento está vigente, él no las cumple. Él me secuestra sin una resolución motivada, él me secuestra sin decirme por qué me está secuestrando, y él secuestra por un delito, por un supuesto delito de enriquecimiento injustificado, cuya competencia no recae al Tribunal de Cuentas y cuyo todo secuestro tiene que ir al Tribunal de Cuentas. Entonces, él mismo se viola lo que él mismo dice para secuestrarme a mí en octubre, para complacer no sé a quién, no sé con qué propósito, pero para hacerme daño a mí, a mi familia, sabiendo que lo que secuestraba no era mío, sabiendo que lo que secuestraba era bienes patrimoniales familiares que vienen o que datan desde el 2014. Tú eres banquero, Brian. Cuando, cuando, cuando hay trazabilidad del dinero, te das cuenta de dónde viene y cómo viene. Y te das cuenta cuál es el origen del dinero. A mí me investigan en la fiscalía del periodo 2019 al 2024 y cuando no se dan cuenta que no tengo nada, echan para atrás hasta el 2014. ¿Cómo yo me voy a enriquecer injustificadamente del 2014 al 2019 si no era funcionario? ¿Cómo yo voy a tener peculado del 2014 al 2019 o al 2024 si yo no era funcionario en el periodo que me estás investigando? Hay oficios emitidos a entidades bancarias para que revelen las cuentas nuestras desde el 2014 y el delito que investigan es por enriquecimiento injustificado. Yo fui funcionario del 2019 al 2024. Y eso no hace sentido entonces. Eso no hace sentido. Y varias fiscalías investigan el mismo delito. O sea, varios fiscales investigando lo mismo. Y después un contralor que secuestra de la manera como secuestra, que empieza a llamar a familiares míos, que empieza a llamar a contadores míos, que empieza a llamar a la gente. Y eso es facilito de averiguar porque te vas a dar cuenta en el registro de las llamadas a quién está llamando y cuándo los llamó. Él lo llamó de su celular. De su propio celular. Santo. Todos los oficios. Hay un oficio, nosotros solicitamos una prórroga para el tiempo que nos daban de presentar nuestros. Lo hicimos y se hizo también a propósito porque sabíamos que lo iba a negar. Usualmente eso lo suscribe el auditor que está haciendo el audito. Eso lo suscribe el propio Contralor. El propio Contralor es el que emite todos los oficios en mi contra, el propio Contralor es el que llama, el propio Contralor es el que ordena. Y al final, ¿quién termina pagando? El que firma el audito, que son los propios auditores. Porque el Contralor no firma el Porque el audito. Contralor no firma. Es el Y auditor. manda la ratificación al Ministerio Público. Vuelvo y digo, esto lo dice un periodista en un medio de comunicación digital. Y ordena retirar los auditores. Cuando la fiscalía le empieza a hacer preguntas o cuestionamientos naturales de decir, hey, ¿cómo tú llegas a esta conclusión? ¿En qué tiempo tú verificas más de un audito forense de 6 años en 3 días?
Tú fuiste banquero. Usaron ChatGPT. ¿Y cómo lo metes a ChatGPT? O sea, ¿cómo tú analizas un audito forense que te estoy presentando yo en 3 días de 6 años? No hay manera. Y cómo la fiscalía, cuando lo recibe el 19, emite una nota de aprehensión y de conducción el 23 de enero. Es decir, yo me enteré hoy 26, pero según la propia nota del 26 de enero, habla que la emitieron el 23. Es decir, que la fiscalía abre un proceso el 19 de enero y ya el 23 ordena una conducción. Tú, vuelvo y digo, tú fuiste banquero. Si a ti te dan un análisis, hey, analízame este perfil, Brian, de 6 años, tú te demoras 3 días. Por año. Fácil. No lo hace. Y sobre cuentas, vuelvo y repito, cuyos fondos datan del 2014 o provienen de antes del 2014, fincas que provienen del 2009, del 2012. Yo no he adquirido propiedades durante mi administración como vicepresidente. El apartamento nosotros lo adquirimos antes de que yo asumiera la vicepresidencia y está en la declaración de bienes patrimoniales nuestra, de entrada y de salida. Y está cómo se adquirió, con qué fondo se adquirió. Si lo que hubiesen querido era que dijeran cuánto tenía mi esposa, cuánto tenía yo, por seguridad uno no. Es más, es que por seguridad las declaraciones de bienes patrimoniales de los funcionarios no son públicamente reveladas. El funcionario tiene que tener la capacidad de saber y de entender qué es verdad y qué no es verdad. Que las redes sociales digan algo no quiere decir que sea la verdad. Y mucho menos redes sociales pagadas o extorsionadoras, como me fueron a extorsionar a mí, para que te ataquen o para que no te ataquen. Eso no puede entrar en el mundo judicial, en el mundo administrativo, porque le hace daño a la democracia. Y además de hacer daño a la democracia, te hace pasar por momentos muy difíciles. Te hace pasar por situaciones duras dentro de tu familia. Yo tengo 3 hijos, 16, 14 y 11, a quien amo. Y estoy haciendo esto por ellos, por mi esposa, por ellos. Pero nos hace pasar por momentos muy duros. Porque la gente que tiene una red social que extorsiona, y vuelvo y digo, lo hemos visto hace poco, han salido evidencias de eso, te quiere destruir. Está bien, políticamente, ya, hey, políticamente, yo saqué el 5% de los votos y lo reconozco. No supimos manejar bien nuestra comunicación política, cometimos errores, estamos de acuerdo, pasamos por una pandemia, todo, hey, políticamente no salí favorecido. Yo reconozco que el que manda es el pueblo, pero de eso a que las mentiras que a mí me han venido achacando se conviertan en una verdad para causarme lo que jurídicamente me están inventando, no tiene perdón, no es democrático. Y bueno, al presidente de la República le pasó lo mismo y llegó a ser presidente. Tú regresas mañana, vas a seguir saliendo a hablar, vas a dar más entrevistas, o sea, los abogados que te van a decir. No, si me lo no, los abogados en esto no creo que se metan. Si me lo permiten, voy a seguir dando entrevistas, pero no sé, es que no sé a qué me voy a someter en Panamá. La verdad es que no sé. Yo soy abogado y por eso te hablo con cierta claridad jurídica, porque es mi profesión. No soy experto en sistema penal acusatorio ni en derecho penal, pero conozco el derecho administrativo, conozco el derecho civil y conozco el derecho penal, un poco más el inquisitivo, menos el acusatorio, pero las normas generales del derecho penal las conozco.
y por eso te puedo hablar que lo que se está haciendo conmigo es un exabrupto jurídico, es una violación al debido proceso. Nosotros ni siquiera hemos tenido acceso al audito de Contraloría, ni siquiera para contestarles. Y hay un reglamento en Contraloría que te dice cómo se hacen los auditos en Contraloría y cuáles son las oportunidades que tú tienes para presentar tus descargos. Pero resulta ser que tampoco eso lo hemos visto. Y nosotros hemos entrado a revisar todas nuestras cuentas, hemos hecho un trabajo exhaustivo de revisión de hasta el último centavo y hemos determinado, los auditores forenses nuestros han determinado que no existe enriquecimiento justificado. No hay, no existe. Pero eso es imposible para ellos decirlo por la aureola con la que me han acusado, a tal punto de que de todo modo tiene que ser. Y yo creo Volviendo, que eso, yo volviendo, creo que eso no es justo ni para mí, ni para mi familia, ni para Panamá. volviendo a lo del contralor llamando a la gente. Tú tienes el número del contralor y entonces ellos te enseñaron el número de él llamándolo. Yo tengo chats del Contralor de cuando yo era vicepresidente. ¿Y qué te decía? Oh, ya lo vas a ver. Ojalá pueda verte para que los leas. Y tú vas a decir quiénes te extorsionaron. Estamos recabando las últimas pruebas porque sí me dijeron que existía un video eh, donde eso está ocurriendo. Y casualmente es una de las páginas que más me ataca. Ok. Y entonces después de que tú pongas la denuncia vas a salir a decir qué página es y quiénes son los involucrados. Bueno, por supuesto, si cuando tú presentas una denuncia tienes y Bueno, yo la no, haces pública, ¿no? sí, yo no presentaría ni siquiera denuncia, yo presentaría querella. Por eso tiene que estar bien documentada. Claro. Bueno, Gaby, espero que regreses sano y salvo. Te deseo lo mejor a ti, a Julieta. Dios Eh, primero, Brian. Dios primero nos permita seguir ampliando estas conversaciones, pero vuelvo y digo, no sé lo que me depara. Solo Dios, la Virgen, Jesús, a quien estoy aferrado. Y sí me gustaría, pues, seguir conversando eh, de muchas cosas, de muchas cosas que han pasado, de muchas cosas que se deben aclarar. Eh, y yo quisiera, pues, finalizar en positivo, ¿no? Yo creo que Panamá es un gran país. Panamá es un país de prosperidad. Panamá es un país que tiene muchos desafíos por delante, estamos de acuerdo. Y yo pondero mucho, por ejemplo, la actividad que vamos a tener esta semana en el CAF. Eso genera inversiones, eso es importante, eso es algo positivo que está haciendo el gobierno. Pero yo creo que, que se debe poner un alto a estas persecuciones y a esta desviación de temas para enfocarnos en tratar de resolver los problemas a nuestra gente. Y yo también insto al gobierno que su caudal político con el presidente Martinelli, porque es evidente, pues eh, lo utilice y pueda contribuir a que la economía surja. El otro, para mí, fundamental, el presidente Pérez Valladares es una persona que hizo una transformación económica importante en el país. Eh, También aprecio mucho y quiero mucho al presidente Cortizo. Creo que la labor que hizo también en pandemia fue una labor en beneficio de la vida de los panameños. Eh, hay mucha gente que puede contribuir a que al país le vaya mejor. gracias, Gaby. Espero verte pronto y saludos a la familia y vamos a estar pendientes. Gracias a ti por esta entrevista y te la estoy dando a ti que eres... Y ojo, quiero que la gente sepa que mucha gente le pidió la entrevista, yo fui uno, pero Gaby me la dio, dice que fui el primero que le chateé para pedírsela. Sí, sí, y además eres objetivo, ¿no? Eres objetivo. Trato de serlo. Y creo
creo que tuviste una oportunidad de conocerme. Así es. Hasta la próxima y gracias, Gaby. Chao.